Un buen día, estimado estudiante, les saluda el docente Joel Orellana López. El día de hoy trabajaremos el curso de física con el tema de movimiento parabólico. Bueno, el movimiento parabólico recuerda que es estudiado por la cinemática y este movimiento parabólico también es llamado movimiento compuesto. Muy bien, entonces empezaremos el día de hoy. Bien, a ver, el movimiento parabólico, estimados estudiantes, recuerda, si consideramos el caso, por ejemplo, el caso de una pelotita que es lanzada de la siguiente manera, por acá, entonces, ¿qué va a pasar? Justamente este movimiento va a ser curvilíneo, la trayectoria va a ser curva, esa trayectoria curva, que solo es afectado por la fuerza de gravedad o el peso del cuerpo, se llama pues movimiento parabólico, movimiento de caída libre, pero también llamado movimiento parabólico por la trayectoria curva. Bien, entonces, eh, ahora, ese movimiento parabólico, como ustedes pueden apreciar por acá, vamos a ver ciertas componentes, ¿no? Vamos a hablar, pues, lo que es la velocidad inicial, mencionaremos lo que es la altura máxima de ese movimiento parabólico, mencionaremos lo que es la velocidad horizontal, velocidad en X, velocidad en Y, velocidad vertical, hablaremos del tiempo de vuelo, mencionaremos la distancia horizontal máxima de alcance, y así, ¿no? Entonces, vamos a ver con lo siguiente. Entonces, recuerda que el movimiento parabólico de caída libre puede ser descrito como un movimiento compuesto por un movimiento vertical de caída libre y un movimiento horizontal que es el MRU. Ya lo hemos trabajado. Esos dos temas ya hemos trabajado o ya ustedes tienen una noción básica de lo que estoy mencionando. Entonces, estimados gente por acá, por ejemplo, el lanzamiento de un proyectil es, cuando lanzamos los proyectiles, por ejemplo, se va a cumplir lo siguiente. Respecto al tiempo, mira, este tiempo de A a C va a ser exactamente igual al tiempo de C a E. O también que la velocidad en A es lo mismo que la velocidad en B. O que la velocidad en V o en B acá es igual a la velocidad en D. Son propiedades particulares, ¿ya? Del movimiento parabólico. Además que la velocidad inicial es V sub 0, en este caso, V sub 0. Y esa velocidad inicial, si lo hablamos como componentes, tenemos pues la componente horizontal, que es V sub 0 por el coseno del ángulo, o la componente vertical, que es V sub 0 por el seno del ángulo. Entonces la velocidad en C, acá también ten en cuenta, la velocidad en C solo tiene componente horizontal, solo es la velocidad horizontal. Y esa velocidad en C sería pues la componente horizontal de la velocidad, que sería V sub 0, la velocidad inicial, por el coseno del ángulo θ. Descomposición, ¿no? Ahora, por el principio de independencia también se puede analizar lo siguiente, como lo siguiente, ¿no? Como que podemos analizar de forma independiente que el movimiento vertical de caída libre más el movimiento de rectilíneo uniforme, la suma de estos dos movimientos nos resulta el movimiento parabólico. Eso te está diciendo acá, ¿no? Te está mencionando eso. Que el movimiento parabólico de caída libre es lo mismo que decir la suma de los movimientos, movimiento vertical de caída libre, más el MRU. Vamos a ver un ejemplo para que te orientes un poquito más en el tema del día de hoy. Dice acá, un proyectil ha sido lanzado con una velocidad de 50 metros por segundo y formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. Si despreciamos los efectos del aire y consideramos la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, determine el tiempo de vuelo, el alcance horizontal del proyectil. Eso lo están pidiendo entonces acá. Entonces, bien, examinando la proyección vertical del movimiento parabólico, encontramos, en este caso, miren la gráfica, vamos a ver, miren acá está la gráfica. Vamos a analizar esta gráfica, estimados estudiantes, el día de hoy, para poder encontrar, ¿ya? Entonces, continuando con otro problema, miren la gráfica, me dicen a mí que me piden hallar, en este caso, el tiempo de vuelo. Me dan una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Esta velocidad inicial lo he descompuesto como una horizontal y una vertical. Tú recordarás, por tu propiedad notables, será pues la velocidad horizontal es la velocidad inicial, que es 50 por el coseno de 37 grados. ¿Y eso cuánto sale? 40 metros por segundo.
Y la velocidad vertical, ¿no? La horizontal es 40 metros por segundo, cuidado ahí. ¿Y la vertical cuánto es? Será pues 50 por el seno de 37 grados. Y resuelve, sale 30 metros por segundo. Yo sé que son expertos en matemáticas. Entonces, a mí me están pidiendo el tiempo de vuelo. O sea, todo el tiempo, desde que parte del suelo hasta que llega al suelo. Eso me están pidiendo. Entonces, si yo tengo una velocidad vertical inicial, o sea, hablando netamente, movimiento vertical de caída libre con 30, ¿cuánto será hasta que llegue a su altura máxima? ¿Cuánto tiempo demorará? Recuerda la fórmula práctica del movimiento vertical de caída libre. Si empezó con 30, yo lo dividí entre la gravedad, que es 10 de dato, y efectivamente el tiempo que va a demorar es 3 segundos nada más. Ajá, efectivamente. Para subir demora 3 segundos. Y luego que llega a su altura máxima para caer, otra vez demora 3 segundos. Entonces, estimados estudiantes, si a mí me piden el tiempo de vuelo, será pues 3 más 3, 3 para subir y 3 para bajar, en total será 6. ¿O no? Claro, será 6 segundos. Y también me están pidiendo el alcance horizontal del proyectil. Bueno, como ya tengo la velocidad horizontal, que es 40 metros por segundo, que es la componente horizontal. Entonces, si yo quiero saber la distancia del alcance horizontal, fácil, pues aplico ahora, como estoy trabajando solo en el movimiento rectilíneo horizontal, estamos ante la presencia pues del movimiento llamado MRU. Y yo sé que por MRU la distancia es igual a la velocidad, que es 40 horizontal por el tiempo de vuelo. ¿Y cuánto es eso? A ver, pensando un poquito, 40 por 6. Todos sabemos que 40 por 6 es pues, ¿cuánto? 240. ¿Está bien? Entonces 240, ¿ves? 240 sería el alcance horizontal del proyectil. Entonces, es así como este ejemplo nosotros vamos a trabajar los problemas. No es nada difícil, nada complicado, así que ten cuidado. Si tú dominas bien tu movimiento vertical de caída libre y dominas, yo sé que sí, el movimiento llamado MRU, prácticamente el tema del día de hoy es recontra fácil. ¿Bien? Entonces continuamos por acá, vamos a unas ecuaciones de forma general. A ver, algunas ecuaciones. Por ejemplo, se ha demostrado, si yo tengo un movimiento parabólico, se ha demostrado que esa velocidad, v, la velocidad, la única, es igual a la raíz cuadrada de las componentes. La velocidad de x al cuadrado más la velocidad de y al cuadrado. ¿Ya? Esta velocidad. Ojo, cuidado, esta velocidad es igual a la velocidad de x al cuadrado más la velocidad y al cuadrado. En cualquier punto del movimiento parabólico. En cualquier punto de la trayectoria de ese movimiento parabólico. ¿Qué más? Justamente hemos mencionado el movimiento horizontal. Recuerda que en horizontal se realiza un MRU. Entonces, esa distancia o ese alcance horizontal se calcula como la componente horizontal de la velocidad, que es velocidad inicial por el coseno del ángulo θ, por el tiempo, ¿no? El tiempo de vuelo. También, si yo quiero hallar esa altura máxima, ¿cómo se calcula? Bueno, para la altura máxima aplicar nuestra fórmula, ¿no? Del movimiento vertical de caída libre, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por altura máxima. Resuelvo esta ecuación con mucho cuidado, con mucha astucia, y voy a demostrar pues que la altura máxima es igual a esa velocidad inicial de lanzamiento al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo θ sobre 2 veces la gravedad. Esa ya es una fórmula demostrada. Y lo puedes demostrar tú también con las fórmulas del movimiento vertical de caída libre. Tiempo de vuelo. Recuerda que el tiempo de vuelo es desde donde se lanza el proyectil hasta que llegue al suelo, ¿no? Entonces, el tiempo de vuelo se ha demostrado matemáticamente que es igual 2 veces la velocidad inicial de lanzamiento por el seno del ángulo, que se forma con horizontal, seno de θ, sobre la gravedad. El alcance horizontal es justamente esta distancia de, se ha demostrado, también otra forma, el alcance horizontal es velocidad inicial por el coseno del ángulo, multiplicado todo por el factor 2 veces velocidad inicial por el seno de θ sobre la gravedad. Bueno, son fórmulas que relativamente tal vez si lo dominas y te acuerdas en un examen de admisión, lo puedes hacer a buena hora. Pero no es necesario, porque si tú sabes el movimiento vertical de caída libre
y sabes el movimiento MRU, prácticamente usa la combinación de esa forma. Entonces por acá, miren, si nosotros queremos tener lo que es la famosa o el famoso alcance horizontal máximo o la distancia máxima horizontal, simplemente se demuestra por acá que el ángulo de lanzamiento, el ángulo de tiro, debe ser un ángulo de 45 grados. Si yo tengo o un cuerpo, un proyectil se lanza con un ángulo de tiro de 45 grados, podría decir que el cálculo de mi distancia horizontal va a ser la distancia máxima. ¿Ya? Siempre y cuando el ángulo de tiro sea 45 grados, podré obtener el ángulo o el alcance máximo, la distancia máxima horizontal. Muy bien. Entonces, como te comentaba, el movimiento vertical de caída libre, recuerda las fórmulas del movimiento vertical de caída libre, nunca te olvides, lo tenemos de forma escalar y de forma vectorial, nunca te olvides, y también en lo que es el movimiento semiparabólico. ¿Qué cosa es el movimiento semiparabólico? Bueno, el movimiento semiparabólico prácticamente es la mitad del movimiento parabólico. Se va a cumplir lo mismo todas las fórmulas del movimiento vertical y también del MRU. En este caso, por ejemplo, horizontalmente diré pues que esta distancia lo puedo calcular como la velocidad horizontal x por el tiempo AB, que va a demorar en caer, ¿no? Ese cuerpo. O verticalmente puedo decir, por ejemplo, que en A la velocidad inicial vertical es nula, claro, no hay vertical, no hay velocidad. Entonces puede cumplir pues que esta altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. También, pues eso es lo que hacíamos en el movimiento vertical de caída libre. Bien, entonces, estimados estudiantes, ahora sí continuamos con nuestros problemas. Vamos con el problema número 1. A ver, ¿qué dice el problema número 1 el día de hoy? Dice, un objeto se lanza desde el piso tal como se muestra, considerando despreciar la resistencia del aire. Claro, hay que despreciar el aire, si no, no sería movimiento parabólico, de caída libre. Entonces me preguntan estas tres alternativas. 1. Describe un movimiento parabólico. A ver, describe un movimiento parabólico o no. Claro, si no consideramos la resistencia del aire, efectivamente solo está actuando el peso, ¿no? Del cuerpo. Entonces eso sí es verdadero. Describe el movimiento parabólico. 2. Cuando está en C, en este punto C, punto más alto, la aceleración y velocidad son perpendiculares. Eso es verdadero, es correcto, claro, porque la velocidad es netamente horizontal y la aceleración de la gravedad es netamente vertical. Por eso que tanto la velocidad como la horizontal, o claro, la velocidad horizontal como la aceleración o el peso del cuerpo van a formar 90 grados. Efectivamente, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria y en el punto más alto el movimiento parabólico debe ser horizontal, ya que el móvil continúa con su movimiento hacia adelante. Bien, eso sí es correcto, ¿ya? Y finalmente el punto 3. El tiempo de AC, o sea, todo este tiempo de subida, es lo mismo que 2 veces el tiempo de E. Bueno, como en este caso particular y la gráfica del problema 1, me dice que en AB hay una distancia D horizontal recorrido, en BC hay una distancia de D también recorrido, en CD también una distancia D de recorrido, y finalmente del punto D al punto B también existe una distancia D de recorrido. Entonces, como te das cuenta, todos son proporcionales. Entonces, los tiempos también van a ser proporcionales. Se cumple eso, ojo, en este caso particular. Entonces, si yo hablo del tiempo AC, que es 2 veces D, va a ser igual a 2 veces el tiempo D. Como el tiempo D proporcionalmente avanza D, entonces también demora pues ese mismo tiempo. Pero como vamos a multiplicar por 2, efectivamente también va a ser lo mismo. Se va a cumplir justamente que el tiempo en AC es lo mismo que el tiempo 2 veces de E. Por esta condición de la gráfica, ojo. Muy bien, entonces la respuesta sería, bueno, verdadero, todos verdaderos. Muy bien, ahí está, todo verdadero como nosotros. Muy bien, perfecto. Pasamos al problema 2. ¿Qué es el problema 2? A ver, el día de hoy. Dice, se lanza un cuerpo con una rapidez de 50 metros por segundo. Bueno, rapidez de tiro, ¿no? Lanzamiento de tiro. Calcula el tiempo de subida. Ajá, te están pidiendo el tiempo de subida, el movimiento parabólico. Entonces, en este caso te han dado el ángulo horizontal, el ángulo de tiro 37 grados, y te dan la velocidad de tiro, 50 metros por segundo. Entonces, como tú quieres saber el tiempo de subida,
es necesario, ¿sí o no?, saber el tiempo vertical, o perdón, la velocidad vertical. Si tú supieras esta velocidad vertical, prácticamente el problema ya salió, porque todo se reduciría al movimiento vertical de caída libre. Entonces, ¿se puede saber o no? Claro, porque te han dado a ti un valor de velocidad y te han dado un ángulo notable. Con eso, ¿qué se puede hacer? Se construye un triángulo rectángulo para determinar esta vertical. Bueno, si acá es 50, acá el ángulo es 37 grados, entonces recuerda que a 300 se lo pone como 3 y algo, a la hipotenusa como 5 y el otro como 4. Entonces será pues 30, ¿no? La vertical es 30, la horizontal 40 y la oblicua, que ya te han dado de dato, que es 50. Entonces prácticamente vamos a trabajar con el 30, ¿no? Bien, justamente entonces nuestra descomposición quedaría así. Descomponiendo a rapidez tendríamos vertical 30 y horizontal 40. Como yo quiero calcular el tiempo de subida, ojo, entonces me quedo en la parte vertical. Me concentro toda mi energía en la parte vertical, ahí. Entonces, para calcular el tiempo de subida solamente necesito la rapidez vertical. Entonces, ese tiempo de subida, recuerda, práctico, simplemente la velocidad, que es 30 entre la gravedad, 10. Entonces, el cuerpo demorará 3 segundos en subir. Respuesta, solamente 3 segundos. ¿Ve? Es práctico, no es nada complicado, recontra fácil. Bien, a ver, por acá seguimos. Vamos con más problemas. A ver, vamos al problema 3. Del movimiento parabólico que se muestra, se sabe que el tiempo de vuelo es 8 segundos. Calcule la altura máxima que alcanza el móvil si la gravedad es 10. Allá. En este caso, estimados estudiantes, el tiempo de vuelo dice que es 8 segundos. Si el tiempo de vuelo es 8 segundos, entonces el tiempo de subida, ¿cuánto será? 4 segundos, obvio, porque es la mitad, ¿no? Tiempo de subida. Entonces, el tiempo de subida es 4 segundos. ¿Cuánto será la velocidad vertical? Eso es lo que voy a hallar acá. Por eso, tiempo de subida es igual a la velocidad vertical sobre la gravedad. Bueno, el tiempo de subida es 4 igual a la velocidad vertical sobre la gravedad, que es 10. Resuelvo, entonces demuestro que la velocidad vertical es 40 metros por segundo. Como a mí me están pidiendo calcule la altura máxima que alcanza el móvil, simplemente lo que voy a hacer es aplicar la fórmula del movimiento vertical de caída libre. ¿Y cómo se calculaba la altura máxima? ¿Recuerda? Cuidado, te has olvidado ya seguro. Ahora calculemos su altura máxima. La altura máxima era velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, velocidad inicial al cuadrado, que es vertical, lo tengo, 40 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 10. La altura máxima saldrá 1600 entre 20 y eso vale 80 metros. Muy bien, entonces la respuesta sería en este caso 80 metros. Vamos al problema 4. Dice, un proyectil es lanzado con un ángulo de inclinación de 60 grados. Tal como se muestra en la figura, determine la rapidez mínima inicial para que el proyectil pase la barrera con una rapidez horizontal de 12 metros por segundo. Ya te dan el ángulo de tiro, 60 grados, te da la velocidad v, y dice que este cuerpo tiene que pasar esta barrera con una velocidad horizontal de 12 metros por segundo. ¿Ya? Entonces estás viendo la rapidez mínima inicial. ¿Cuánto será esta rapidez mínima inicial para que el proyectil cumpla su objetivo, pasar esta barrera? Bueno, primero lo que vamos a hacer es descomponer. Como ya sabemos que vamos a trabajar el triángulo rectángulo de 60, porque el ángulo es 60 y 30, esta rapidez v va a ser la hipotenusa. Y como ya sabemos que la horizontal, la velocidad horizontal es 12, esa velocidad horizontal se mantiene constante a través del movimiento. Por eso acá, este lado horizontal del triángulo a analizar, le escribo 12, bueno, escribo 12 porque es constante. Entonces, con eso puedo hallar la relación de los lados, el triángulo notable, y puedo encontrar la velocidad. ¿Cuánto será entonces? Justamente, si a 30 se lo pone 12, entonces a 90 grados es el doble, ¿no? En el triángulo notable de 30 y 60. El doble de 12 será 24. Por eso que la respuesta acá será 24. Qué importante es saber también los triángulos rectángulos notables. Muy importante conocer el tema de triángulos rectángulos notables. ¿Ven? Es rápido el cálculo del problema. Te has evitado de hacer la descomposición.
se puede también trabajar haciendo descomposición, ¿no? ¿Cómo podría descomponer acá horizontalmente? Pues dirás pues que es b por el coseno de 60 grados, esa es la velocidad horizontal, componente horizontal, y como tiene el dato que es 12, lo igualas, ¿no? 12 igual a b por el coseno de 60 grados. Resuelves ese valor, esa ecuación, y te va a salir igual 24. Si deseas, hazlo. Pero con los triángulos rectángulos es más práctico el problema. Vamos al problema 5. Dice, desde A se lanza un proyectil con dirección al punto P. Te preguntan, ¿cuál debe ser la velocidad inicial, v sub 0, en metros por segundo, para que el proyectil impacte exactamente en el punto B? Acá. Muy bien. Gravedad, dicen que es 10. Tengan la relación de los lados. Entonces, empezamos. ¿Cómo empezaríamos con ese problema? Miren, el ángulo θ se puede hallar, ya que exactamente es un ángulo notable, si te das cuenta. A ver, piensa, ¿qué ángulo notable sería? Conociendo el lado 20 y 15. Yo sé que la estás pensando. A ver, ¿qué ángulo notable sería? Efectivamente, ese ángulo notable lo puedes determinar inclusive con la tangente, ¿no? Tangente, a ver, de θ va a ser igual a 15 sobre 20. Claro, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Efectivamente, es el ángulo de 37 grados. ¿Ya? 37 grados. Muy bien, entonces sería 37 grados mi ángulo notable. Y esta horizontal, entonces saldría 20, ¿no? Bueno, práctico, divertido, no hay nada complicado. Entonces, ahora, como yo eh, quiero saber esa velocidad inicial de lanzamiento, voy a usar la fórmula, pues el alcance horizontal L es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo sobre la gravedad. Reemplazo mis valores, entonces yo tengo que esa distancia horizontal L vale 20, igual a la velocidad inicial al cuadrado, por el seno de este ángulo, ¿no? Seno de 2θ, profesor, pero 2θ no lo conozco. Hay dos formas, ¿no? Si tú deseas, aplicas tu descomposición trigonométrica de ángulos doble, que justamente es como lo estoy resolviendo, es el doble del seno de 37 grados, o seno de θ por el coseno de θ. O también si tú deseas, puedes multiplicar directo, ¿no? Seno de 2θ, 37 por 2 es pues 74, ¿no? Recordate el triángulo notable de 74. O si no, como yo, ¿no? No te compliques la vida, simplemente dos veces seno de la mitad, seno de θ por coseno de θ. Reemplaza los valores, mira. Tendrías dos veces seno de 37 grados, porque el ángulo θ es 37 grados, por el coseno de 37 grados. Sobre la gravedad, que es 10, ¿no? Esto de acá prácticamente es un cálculo matemático. Resuelve con mucho cuidado, te vas a dar cuenta que la velocidad inicial de lanzamiento va a ser igual a 25 sobre raíz cuadrada de 3 metros por segundo. Demuéstralo, ¿no? Muy bien, problema 6. Dice, una pelota se lanza con una velocidad inicial de 100 metros por segundo, con un ángulo de inclinación con la horizontal de 37 grados. Calcule qué velocidad lleva la pelota transcurrido 4 segundos. Muy bien, aquí está la velocidad de lanzamiento de la pelota, 37 grados es el ángulo de inclinación con la horizontal y la velocidad inicial es 100 metros por segundo. Me están pidiendo calcule su velocidad que lleva la pelota transcurrido 4 segundos. Bueno, lo que he hecho acá, el método práctico, recuerda, descomponer. B sub x es 100 por el coseno de 37 y B sub y es 100 por el seno de 37. Descompones prácticamente, o si no, con el triángulo rectángulo notable, también lo haces, ¿ya? Y vas a demostrar que la horizontal sale 80 y la vertical sale 60. Entonces, a ti te están pidiendo calcular la velocidad nueva, lleva la pelota transcurrido 4 segundos. De estas velocidades vertical y horizontal, la que se mantiene constante, y nunca te olvides, porque es horizontal, el MRU, es justamente el 80. Por eso que acá he escrito directo, estoy escribiendo 80. Me faltaría la velocidad en Y final. Entonces, como yo quiero hallar la velocidad en Y final, que es vertical, solamente me concentro en el movimiento vertical de caída libre, y ya está. Bien. La que voy a usar para hallar esta velocidad, justamente es la velocidad en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. Justamente la velocidad final al cuadrado, o la velocidad final en y, lo voy a calcular con esta fórmula, velocidad final en y, es igual a velocidad inicial en y,
menos, porque va en contra de la gravedad, por tiempo, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, velocidad inicial en y es 60, menos gravedad que es 10, por el tiempo que me han dado de dato, 4. Resuelvo con mucho cuidado y demuestro que la velocidad final en y es igual a 20 metros por segundo. Entonces, este valor lo reemplazo, vamos a reemplazarlo. Reemplazamos estos dos en 1. Entonces, la velocidad que tanto quiero hallar será pues 80 al cuadrado, componente horizontal al cuadrado, más la componente vertical al cuadrado. 20 al cuadrado, ¿no? 80 al cuadrado, 20 al cuadrado, resuelvo con mucho cuidado, mucha astucia. Voy a demostrar, extrayendo la raíz cuadrada, que aproximadamente es 82,46 metros por segundo. La respuesta en este caso sería la B. ¿Ven? Entonces, en este problema no es así complicado, porque simplemente he usado esta propiedad. Y he usado el criterio de descomposición, ¿no? Si tú sabes descomponer, por el tema de vectores, hemos aprendido a descomponer con el triángulo rectángulo o con las razones trigonométricas, prácticamente el problema lo tienes fácil en este caso. Tal vez por ahí muchos tienen dificultad en descomponer, pero es recontra fácil, ¿ya? Bien, entonces, estimados estudiantes, reemplazando los valores, sale pues la velocidad 82,46 metros por segundo. Ojo, ¿ah? Vamos al problema 7 del día de hoy. A ver, ¿qué dice el problema 7? Calcular la mínima velocidad que puede tener un motociclista para lograr pasar el obstáculo mostrado en la figura. Ajá. Esta persona, que tiene un ángulo inicial de 15 grados respecto a la horizontal, quiere pasar el obstáculo de 20 metros. Entonces están pidiéndote qué velocidad mínima debe tener, ¿no? O qué velocidad, claro. Recordemos que seno del doble es lo mismo que decir seno de 2 veces 15 grados. Entonces sería seno de 30 grados, para empezar. Porque voy a usar en la fórmula, justamente el alcance horizontal se calcula como velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble sobre la gravedad. Entonces lo que voy a hacer acá, como me pide la velocidad inicial mínima, despejo nomás, ¿no? La velocidad. Esta g, gravedad pasa a multiplicar a d, y seno de 2 alfa pasa a dividir. Y luego raíz cuadrada, ¿no? Entonces despejando, la velocidad quedaría como igual a raíz cuadrada de g por d sobre seno de alfa, o seno de 2 alfa, ¿no? Seno de 2 alfa, que sería justamente lo que hemos hallado, seno de 30 grados. Bien, la gravedad sabemos que es 10, la distancia horizontal es 20, y el seno de alfa, pues seno de 30 grados es 1/2. Resolvemos con mucho cuidado. Demostraremos entonces que acá sería 400, ¿no? Raíz cuadrada de 400, de todo este cálculo, sería pues 20. Y salió la respuesta. ¿Bien? Entonces solamente es tu cálculo matemático acá. Cuidado, ¿eh? Porque 10 por 20 es 200. Y el 1/2, el 2 pasa a multiplicar a 200. 200 por 20, por 2, perdón, es 400. Pero raíz cuadrada de 400 exactamente es 20. ¿Bien? Entonces la respuesta sería 20, la A de atrévete. Continuamos. Vamos al problema 8. Dice, un bombero vuela horizontalmente a una altura de 500 metros con una velocidad de 100 metros por segundo. Desde él se suelta un proyectil. ¿En qué tiempo el proyectil dará el blanco? ¿Y con qué velocidad llegará en metros por segundo? Cuidado acá. Ajaja, muy bien, acá está, miren, cuidado. Dice que el bombero vuela a 500 metros de altura y está a una velocidad moviéndose de 100 metros por segundo y lanza un proyectil. Te están preguntando en qué tiempo el proyectil dará en el blanco y con qué velocidad llegará. Ah, un bombardero, ¿no? Cuidado ahí, no es bombero, es bombardero. Ya, ahí está el bombardero, ¿no? Una situación de guerra, por ejemplo, ¿no? Ya. Bueno, acá lo que... Como está volando en la parte más alta, la velocidad horizontal es 100 metros por segundo. Entonces, por eso acá uso como dato que v sub x es 100 metros por segundo, constante. Y la velocidad inicial en el eje vertical, en el y, es 0, pues, porque no hay velocidad vertical, solo tengo altura. Entonces lo que yo puedo hacer es aplicar mi fórmula para hallar en relación a esa altura, encontrar, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Que existe desde la altura de 500 metros. Entonces diría pues que esta fórmula, altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, me va a permitir calcular el tiempo que existe, ¿no? Y ese mismo tiempo que yo calcule va a ser también para el movimiento horizontal, para el MR1.
Entonces acá reemplazando, pues yo sé que es 500, es igual a la velocidad inicial, como no hay nada en la vertical, es 0. Entonces todo esto es 0, más un medio de la gravedad. La gravedad es 10 por el tiempo al cuadrado. Resuelvo con mucho cuidado. Entonces voy a obtener que el tiempo es 10 segundos. Como ya tengo el tiempo, que es 10 segundos, prácticamente pues a mí me dicen ahora calcule la velocidad de llegada. Cuidado ahí, calcule la velocidad de llegada. Te piden esta velocidad en el piso cuando llega el proyectil, este V. Bueno, para hallar este V, como el problema anterior, tengo que saber solamente la componente vertical y ya salió, ¿no? Porque ya tengo la componente horizontal. ¿Y cómo puedo calcularlo? Justamente con el movimiento vertical de caída libre. Esa velocidad final en I será igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces prácticamente será pues 0 más 10 por 10. Y eso es 100 metros por segundo. Entonces ya tengo la velocidad final en Y. Lo que quiero para hallar mi velocidad en este punto. Aplico mi fórmula, yo sé que esa velocidad es igual a velocidad x al cuadrado más velocidad final en verticalmente al cuadrado. Reemplazo cada valor, 100 al cuadrado más 100 al cuadrado, y luego saco raíz cuadrada. Y voy a comprobar pues aplicando mis cálculos matemáticos, yo sé que son expertos en álgebra, simplemente será pues 100 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Y ya está, salió la respuesta 8. Vamos a la penúltima pregunta del día de hoy. Problema número 9. Estimado estudiante, yo sé que ustedes son expertos, son capos, son muy hábiles. Vamos con la 9. Dice, con una inclinación de 45 grados, una piedra es lanzada con 60 raíz cuadrada de 2 metros por segundo de velocidad. ¿Para qué tiempo la velocidad de la piedra tendrá una inclinación de 37 grados al subir? Como se muestra acá. Y entonces gráficamente lo entendemos mejor, ¿no? Miren, dice que inicialmente te lanzamos un cuerpo con una velocidad de 45, o con un ángulo, perdón, 45 grados, ¿ya? Tienes la velocidad inicial también que es 60 raíz cuadrada de 2. Te están preguntando ahora, ¿para qué tiempo la velocidad de la piedra tendrá una inclinación de 37 grados? O sea, te piden un tiempo determinado para que este ángulo de 45 grados ahora sea 37 grados. Yo creo que acá, de alguna forma, tu aliado acá es la velocidad horizontal, ¿sí o no? Porque recuerda que este v sub x, que tú ves acá, es lo mismo que este v sub x. Entonces es necesario encontrar nuestro aliado, pues la velocidad horizontal. Y lo podemos hallar, justamente al inicio, porque tengo la velocidad inicial, con el ángulo de 45 grados de inclinación. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Vamos, se puede, vamos a ver. Entonces, ese v sub x, que tanto quiero hallar, es, bueno, 60 raíz cuadrada de 2 por el coseno de 45 grados. O en este caso lo estoy calculando trigonométricamente. Entonces sabemos que el coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 entre 2. Entonces vas a comprobar que te sale 60. De la misma forma también la componente vertical, ¿no? También va a ser 60. Entonces ya tienes la componente horizontal y la componente vertical también lo tienes al inicio, lo tienes. Profesor, ¿lo puedo hallar al final, la componente vertical, la velocidad final? Claro, lo puedes hallar con el movimiento vertical de caída libre. Entonces, ¿qué dirás? En el eje Y, velocidad final, que tanto quiero hallar, va a ser velocidad inicial menos gravedad por tiempo, porque sube, ¿no? Por eso es menos. Entonces velocidad final será pues 60, en la vertical, ¿ah? Menos, igual a velocidad inicial que es 60, perdón, menos la gravedad que es 10 por el tiempo. Y ya está. Entonces, ¿cómo sería resolviendo? ¿Ver? Bien, bueno, hasta ahí lo dejaríamos, ¿no? Ahora pasamos en el punto final. En el punto final yo sé que la tangente de 37 grados de ese ángulo de inclinación es igual a la vertical, ¿no? La velocidad vertical sobre la velocidad horizontal, perdón, ahí. Entonces yo sé que tangente de 37 grados es 3 cuartos. ¿Por qué uso tangente de 37 grados? Te preguntarás, profesor, ¿por qué uso tangente de 37 grados? En primer lugar, porque 37, porque tengo el ángulo de 37. ¿Y por qué tangente? Porque recuerda que la tangente me relaciona cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, me relaciona la vertical, velocidad final, sobre la horizontal, velocidad en X. Por eso uso tangente de 37 grados.
Para poder de esa forma determinar, bueno, la velocidad, o me relaciona, ¿no?, lo que es la velocidad final vertical y la velocidad horizontal en X. Bueno, la velocidad horizontal en X sí lo conozco, es 60. Y la velocidad vertical no lo conozco, pero está en función al tiempo que tanto necesito ya. Porque es 60 menos 10t. Lo reemplazo. Resuelvo esta fracción, esta igualdad de fracciones, recontra fácil por la aritmética. Pasa a multiplicar, ¿no? 60 por 3, 180, y 4 por 60, 240, y 4 por menos 10, menos 40t. Intercambio valores, ecuación fácil de una sola variable. Y voy a demostrar pues que el tiempo es 1,5 segundos. De esa forma entonces saldría el problema número 9. ¿Ves cómo es importante establecer nuestros aliados? En este caso fue muy vital usar la velocidad horizontal. Impresionante. Porque si tú no usabas esta velocidad horizontal, ¿cómo lo relacionaría, no? Sería más complicado el problema. Bien, finalmente vamos al problema 10, y es el último del día de hoy. Dice, ¿con qué velocidad mínima debe salir un motociclista de la rampa para que pueda cruzar el obstáculo? Bueno, en este caso, el ángulo que tanto necesito de lanzamiento no va a ser 53, ojo, cuidado, ¿eh? Va a ser pues el complemento, es 37 grados, porque siempre es la horizontal con la velocidad, ¿no?, de tiro. Bueno, este es un movimiento semiparabólico, para empezar también. Te han dado la altura 80 metros que existe. Y la distancia que tienes que pasar, que es 320 metros, distancia horizontal. Bueno, podemos comenzar por acá aplicando la fórmula. Esa altura de 80, vectorialmente será pues menos 80, porque estoy a menos 80 en altura, igual a 3 quintos de la velocidad inicial. Claro, sería la componente, ¿no?, vertical. Claro, porque sería B por el seno, pues 37 grados, y tú sabes que el seno de 37 grados es 3 quintos, por eso que 3 quintos por B. Por el tiempo, menos la mitad de la gravedad, que es 5t al cuadrado. Resuelves con mucho cuidado esta relación y vas a comprobar que el tiempo es igual a 400 sobre V. Solo te faltaría ya el tiempo y salió el problema. Entonces, ¿cómo lo llamo? Bueno, sustituyendo, a ver acá 2 en 1, esta relación 2 en 1, justamente podemos encontrar, ¿no?, la velocidad mínima que tanto me piden allá. Entonces, como he despejado tiempo igual a 400 sobre V, lo voy a reemplazar acá. En donde vea tiempo lo reemplazo. Esta ecuación 1, entonces diré que es menos 80 igual a 3 quintos de V por el tiempo, que es 400 sobre V, menos 5 veces tiempo al cuadrado, que es menos 400 sobre V. Bueno, resuelvo con mucho cuidado. Entonces recontra casi este cálculo. Ajá, perfecto. Se van los V's. Sigo operando con mucho cuidado. Y voy a quedar que 400 sobre V, perdón, ahí, es igual a 8. Bueno, otra contra fácil. Pasa a multiplicar, pasa a dividir. Y velocidad sería 50 metros por segundo. Entonces, estimados estudiantes, como se dan cuenta, en el tema del día de hoy hemos trabajado bastante lo que es los ángulos notables, que nunca debes olvidarte, los triángulos rectángulos, y también algunas razones trigonométricas muy importantes, como el seno de 60 grados, el seno de 37 grados. No hay que descuidar también esa parte. En este problema último 10, en este problema 10 he trabajado de la fórmula del movimiento vertical de caída libre, pero de forma vectorial. ¿Por qué he puesto menos 80? Porque justamente desde el punto donde estoy analizando, el punto de mi análisis, estoy yo bajo a 80, ¿no? Por eso escribo menos 80. ¿Ya? Bueno, es menos acá porque la gravedad pues es negativa siempre, menos. Entonces, usando esas dos ecuaciones y combinando el movimiento vertical de caída libre con el movimiento rectilíneo uniforme, con el MRU, prácticamente los problemas salen. Tienen que salir de todas, te lo garantizo. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, será hasta otra oportunidad y recuerda siempre, esfuérzate y esfuérzate. Hasta otra oportunidad. Adiós, muchachos.